otros hermanos les pueden ayudar también después cuando ven el vídeo. Ahora ya está en marcha. Ahora sí, creo que Daría había levantado la mano primero. Entonces, por favor, Daría, después la Sí, hermana Estela y pastor. después Johan. Sí, pastor. Es Adelante. con respecto a lo que conversamos la semana pasada de los unicitarios. ¿Qué Sí. porción de la Biblia se le puede sugerir para que la misma palabra lo convenza de que Dios es uno y trino? Yo estaba pensando en el evangelio de justamente que estamos estudiando ahora, pero no sé, usted dígame qué porción es lo más conveniente. Querida hermana, no hay porción que ellos vayan a recibir. O sea, Ajá. a ver, ellos no están creyendo la palabra de Dios, están creyendo lo que les han dicho de la palabra de Dios. Es una falsa doctrina que ya fue combatida en la antigüedad, en el siglo segundo, perdón, siglo tercero. Ya surgieron algunos negando la divinidad de Cristo y por consiguiente, o negando la Trinidad, digamos. Y bueno, fue necesario hacer en el 325 se hizo un concilio precisamente para tratar el tema. Y se acordó, bueno, y se llegó a la conclusión de que la Escritura daba testimonio de que Dios es uno y trino a la vez, ¿no? Pero aunque en aquella época, pues aquella herejía desapareció, porque se demostró por las Escrituras y tal, pues ha vuelto a resurgir. Y como están resurgiendo multitud de herejías que ya fueron combatidas en el tiempo antiguo. Ahora, en la página web tienen estudios que ponen la unicidad de Dios, por ejemplo. Si ponen unicidad o unicitarios, ahí en el buscador de la página web van a encontrar material. O si ven, por ejemplo, un estudio que hay que pone la diversidad en la divinidad. Y es un estudio bastante completo donde está lleno de textos bíblicos donde se hace una comparativa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aparecen, por ejemplo, se cogen los atributos de Dios. Dios es eterno, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y así cada uno de los atributos de Dios hay una comparativa y encontramos pasajes en la Biblia que nos muestran que realmente Dios es uno, pero es trino. Es decir, hay tres personas dentro de la divinidad, ¿ok? Y ese estudio es bastante amplio. Ahí tienen multitud de textos que pueden utilizar, ¿no? Pero seguramente, por más textos que le presenten, si están aferrados a esa falsa doctrina, Estela, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Si están aferrados en esa falsa doctrina, es complicadísimo poder convencerlos, porque Mark Twain decía que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. Es decir, es más fácil no quieren dar su brazo a torcer. Pasa como con los testigos de Jehová, pasa con los adventistas, con los calvinistas. O sea, se aferran a sus doctrinas porque reconocer que están equivocados no es fácil, les resulta doloroso. Y entonces no quieren sentirse humillados y por eso no van a aceptar que están equivocados. Entonces te combaten, te dan una cita sacada de contexto, después te dan otra, un argumento humano. Pero bueno, ahí usen esos textos que le digo, esos estudios que le digo, porque ahí tienen un montón de material, un montón, no un texto ni dos. Hay multitud de textos donde se reafirma que Dios es uno y a la vez trino. ¿Ok? Gracias, pastor, gracias. De nada, Daria. Estela. Ya, gracias, pastor. Mi consulta es a lo que usted ha estado hablando ahora sobre, por ejemplo, yo pedí al Señor que me ayudara en algo, ¿no? Y el Señor me ayudaba en alguna cosa u otra. Ahí mismo yo iba, le decía a las hermanas, a las mismas hermanas, mira, esto el Señor ha hecho en mi vida, que esto, que el otro. O sea que yo estaba pecando, hermano, por dar testimonio yo misma. No es que pequemos por dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pecamos cuando nos alabamos a nosotros mismos, cuando nos exaltamos a nosotros mismos.
Cuando damos ya. testimonio, porque Dios ha hecho en mí una gran obra, pero no estoy glorificando Amén. a Dios, me estoy glorificando yo. ¿Ok? Ajá. Entonces, cuando Ya. la actitud del corazón es robarle la gloria a Dios, ahí sí que hay pecado. ¿Ok? Ya, Porque pastor. siempre debiéramos decir, no yo, como dice Pablo, ¿no? No yo, sino la obra de Dios en mí, ¿no? Dios actuando en mi vida. ¿Ok? Ya, entonces disculpe, hermano, disculpe esto, pastor. Bueno, yo lo que hago ahora, cada vez que hay buenas obras en mí o soy bendecida en diferentes cosas cada día, yo lo que hago es, primero, cuando le digo a tal persona, ¿no? El Señor ha hecho algo maravilloso, un milagro en mi vida ahora. Así, o me pasa algo bueno, entonces yo digo, gracias a Dios primero, y después a la Claro, otra persona que me hizo el servicio. ¿Está bien eso. eso, no, pastor? Ya, Claro, gracias, pastor. siempre dándole la gloria a Dios, no Amén. robándosela. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Johanny. Sí, pastor, una de las preguntas era algo similar a lo de Estelita, porque nosotros pues damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Pero como usted dice, la diferencia está en no alabarse, ¿no? Porque yo soy bueno, porque yo soy generoso, porque miren que esto, ¿no? O sea, bueno, ok, gracias por la aclaración. Hay personas que cuando dan testimonio parece como que Dios debiera estar agradecido por, por esa persona, en vez de esa persona estar agradecido por lo que Dios ha hecho, ¿no? Amén. Estela, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Estela, ¿puedes quitar el micrófono? Eso, Ya gracias. le quita el micrófono, pastor. Ok. La verdad es que muchas veces hay personas que no saben dar testimonio, ¿no? Se ponen a dar testimonio y empiezan a alabar como eran antes, lo malo que eran antes. Y parece como que se sienten orgullosos. Cuanto más malo, más orgulloso. Porque yo era una mala persona y yo era así, yo no sé qué. Y parece que está alabando la maldad de antes. No, eso está mal. Lo que tenemos que dar testimonio es de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero dándole la gloria a Dios, no robándosela, no quitándosela, ¿no? No poniéndonos nosotros flores y medallas, sino exaltando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si ustedes miran, por ejemplo, los testimonios del apóstol Pablo, cuando él habla de sí mismo, siempre, siempre, siempre le da la gloria a Dios, siempre. Y eso es algo que es digno de imitar. ¿Ok? O sea, Amén. podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por supuesto, pero dándole la gloria a Dios. ¿Ok? No tratando de hacer creer a los demás que es que Dios ha hecho eso porque no le quedaba otro remedio, porque somos tan buenos que lo merecemos. ¿Ok? No así, de Amén, ese pastor. modo, ¿no? Otra pregunta, pastor. No sé si escuché mal, pero usted dijo que él, o sea, refiriéndose a Jesús, no necesita que demos testimonio de Cristo, que no necesita que nosotros demos testimonio de Cristo, pero siempre que tengo entendido yo que más bien debemos de dar testimonio de que Cristo está en nosotros, ¿no? Sí. Cuando decía que no, Cristo no necesita que nosotros demos testimonio de él, me refería al hecho para demostrar que Cristo sea buena persona o que Cristo es el Hijo de Dios o que Cristo es el Salvador o que Cristo... No, Él no necesita que nosotros lo confirmemos, ¿ok? Él no necesita que nosotros lo validemos, ¿no? Cristo es Dios, lo queramos creer o no lo queramos creer. Él no necesita que nosotros lo confirmemos. Él no necesita que testifiquemos de él. El Padre da testimonio del Hijo, ¿no? A eso es a lo que me refería. Claro que tenemos que dar testimonio de nuestra fe, de que Cristo es el Salvador, de que sin Él no hay salvación, etcétera, etcétera. Muy bien, pastor. Me quedó claro. Gracias. De nada. ¿Nura? Sí, pastor, mi pregunta está en Proverbios 8, capítulo 8. Voy a leer solamente el primer versículo para hacer entender mi pregunta. Acá pienso que está hablando Salomón diciendo, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Pero en el versículo 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo,
dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Acá hay otra persona que está hablando. Esa es la primera pregunta. La segunda está en el mismo capítulo cuando dice en el 23, es la sabiduría quien está hablando. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Y en el versículo 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Como que la sabiduría ha sido engendrada. ¿Se nos puede aclarar esto, pastor? Gracias. Bien, tengan en cuenta que es un libro poético, ¿ok? Que es un libro de sabiduría, ¿no? Por tanto, se está usando la sabiduría como culmen de la relación con Dios, ¿no? Es decir, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, ¿ok? Eso nos lo va a decir en el mismo proverbio. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y dice, la sabiduría clama en las calles, ¿no? Como diciendo, buscando a gente que quieran ser sabios, ¿ok? Como diciendo, el testimonio está ahí, ¿ok? Entonces, podemos entender que, aunque Salomón le da personalidad a la sabiduría se está refiriendo al conocimiento de Dios. Es como cuando dice el profeta Jeremías, dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el hombre en su valentía, ni nada de esto. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice el Señor, que yo soy Dios. ¿Ok? Es en eso en lo que el ser humano debe centrar su vida. Si tú ves la conclusión a la que llega Salomón en el Eclesiastés, ¿cuál es y no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, es el todo del hombre, ¿no? Entonces, esa sabiduría, él la personifica aquí en los proverbios, ¿no? Como si fuera una persona, ¿no? La sabiduría clama, ¿no? La sabiduría no clama, lo sabemos, ¿no? Pero es un lenguaje poético, es figurado, ¿ok? Gracias, pastor. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, no hay preguntas. Giovanni. Sí, pastor, quería, no sé, yo creo que todos han visto la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y de verdad, esa representación que han hecho, pucha, que nos habla de cómo está el mundo, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista, pastor? De verdad, es preocupante. Bueno, ¿Por y qué? vergonzoso y ¿Pero por horrible. qué es preocupante? O sea, no se le pueden pedir peras a un olmo. No se le puede pedir al mundo que actúe como cristianos. El mundo está en manos del diablo. Entonces, es lógico que cada vez vaya de mal en peor, hasta colmar bueno, hasta colmar la paciencia de Dios, ¿no? Pero, ¿de qué nos extrañamos? O sea, es lógico. El mundo está caminando en perversión. Por eso el hombre va a ir cada día de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y esto es algo que no nos debe extrañar, porque además así está profetizado y así es necesario que ocurra, ¿no? Porque realmente la palabra de Dios se va a cumplir de todas formas, ¿ok? El mundo va a llegar al punto en que nos van a perseguir por locos, por maleantes, nos van a considerar delincuentes simplemente por hablar de Jesús. Y esto es algo que no va a pasar dentro de 10 años, de 15 años, de 10.000 años. No, 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 oiga, está pasando ya en la actualidad. Hay personas que por hablar de Jesús están siendo multados, encarcelados. O sea, ¿qué esperamos de un mundo que está corrompido y pervertido y que camina en los pensamientos de su propio corazón? No le podemos pedir peras a un olmo. A mí no me sorprende en absoluto. Esto va a ir de mal en peor y tenemos que entenderlo. O sea, ¿de qué nos sorprendemos? El apóstol Pedro dice, hermanos míos, no sorprendáis del fuego de prueba que ha de venir y que le está pasando a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Si lo decía Pedro hace 2000 años, imagínate ahora. O sea, a mí no me sorprende, sinceramente. Y sé que vamos a ver cosas mucho, mucho peores. ¿Okay? A mí no me sorprende tanto lo que unos cuantos pervertidos hagan
un show tratando de burlarse bueno, de una escena religiosa. ¿Ok? A mí no me sorprende eso. A mí me sorprende que estén enseñando a niños de 6 años a masturbarse en los colegios y que los padres no hagan nada. Y que los padres no reaccionen. Eso me sorprende más. Pero el mundo está como está. Y va a ir, como digo, de mal en peor. O sea, es que es así. No hay que sorprenderse porque el mundo actúe mal. Lo que sería sorprendente es que el mundo actuara bien. ¿No les parece? Sí, es cierto, pastor. Igual no deja de doler, ¿no? Que ofendan así de esa forma a nuestro Señor, ¿no? Pero no ofenden a Dios. A ver, se están ofendiendo a sí mismos. O sea, a mí no me ofende que alguien se meta con mi fe. O sea, se ofenden a sí mismos porque se degradan y acarrean condenación para sí mismos. A mí no me ofende que alguien haga una burla del Evangelio. Me sorprende que nos sorprendamos. A mí me sorprende que nos sorprenda. Valga la redundancia. Oh, bien, pastor, gracias. Qué bueno que vamos entendiendo las cosas. Poco a poco. ¿Alguna otra pregunta? Ay, la Santa Cena. Perdón, como siempre, me tenéis que poner un mensajito siempre al principio antes de mandarme el link o cuando me mandan el link, el recuerdo. Voy a por los elementos. Un segundito, por favor. Nura, ¿qué te parece si corto esta grabación de preguntas y respuestas y hago una nueva? ¿Qué te parece? Ya, Johanny, gracias. Ya, muy bien.